Me he dedicado a muchas cosas en la vida, menos a hacer cosas que no debo. ¡Ho, ho, 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 ho! Yo soy nacida y criada en esta tierra. Estuve aquí hasta la edad de 15 años, me fui un tiempo y luego regresé y aquí estoy. Me fui mientras tuve mi familia, me casé, que tuve mis hijos, los eduqué, los crié y otra vez estoy donde nací. Y aquí quiero morir. Parques Nacionales dice que esto está dentro de la reserva natural. Puede que esté dentro, lo que sí sé es que está dentro de la cuenca, del río, de los nacimientos de agua. Sí está dentro de esa cuenca. Y que eso es lo que ellos más apetecen, la reserva del agua. Hay una polémica. A nosotros nos dicen que nos van a comprar estas tierras, precisamente por eso, que porque está dentro de la reserva y está en la cuenca del río Tun, que abastece Pereira, bueno, mucho de aquí para abajo, muchísima gente. En Pereira millones de personas por el agua, que eso es lo que tienen que proteger. Pero yo me hago una pregunta también, ¿qué es lo que están protegiendo? Si yo a veces me doy cuenta, yo me doy cuenta de que ellos realmente no protegen lo que deben de proteger, el recurso natural del agua. Ellos protegen de pronto sus propios intereses. No vayan a estar creyendo que por eso nos asustamos, por un problema entre hermanos que ya todos conocemos. Nosotros los colombianos tampoco los desafiamos. Resulta que cuando ustedes ni habían nacido siquiera cuando mataron al doctor José Eliezer Gaitán, en el año 48. Eso hace como más de 50 años. Entonces, nosotros teníamos una finca muy buena por los lados de Santa Isabel, Tolima. Y entonces, por asuntos políticos, entonces, nos perdimos la finca, nos tocó salirnos de allá, nosotros estábamos pequeños todos. Y entonces, al ver que nos robaron allá la finca, pues estaba primero la vida que la finca, entonces nos tocó venirnos por aquí como respaldados ahí por el hermano mío, pues a sembrar papa por ahí, a sembrar papita por ahí, él nos ayudaba. Y desde esa época estamos aquí. Yo me dedico a la agricultura y a la arriería. Estando en Ubaté, pues como uno estando en donde sea y en cualquier pueblo, en esa época ya ellos se dieron de cuenta que existían varios páramos. Entonces les cayó como en gracia. Y no es que en el bosque hay unas tierras que las están explotando. Comenzaron a abrir esas tierras y hay mucho trabajo y unas tierras buenas y muy bonitas. Ah, no, pues entonces vamos a ir a jornalear, ¿no? Ya no jornaleo más aquí, sino que me voy para Caldas, porque aquí es Caldas. Entonces ya se volteó aquí a Pereira y ya con amigos, ¿no? Pues que, ¿para dónde es la vía aquí para el bosque? No, pues que aquí para arriba. Entonces ya, no, pues se vino en el Jeep, ya cogió su maleta al hombro y mi mamá pues detrás, vámonos a ver hasta dónde llegamos. Y hasta que vinieron a dar aquí. Soy, antes que nada, ambientalista. He trabajado por más de 20 años como profesor universitario, principalmente en programas de especialización y de maestría, en medio ambiente y pedagogía. Y soy médico también. Llego a la Universidad Tecnológica en el año 78 a estudiar medicina. Y me encuentro que la Facultad de Medicina también se había originado en medio de un debate que tenía que ver con el naturalismo. Y el debate consistía en si lo que la sociedad colombiana requería era un médico muy tecnológico, muy clínico,
o un médico que manejase muy bien los factores de riesgo en el ambiente cotidiano de las comunidades que explicaban la aparición de la enfermedad. Y rápidamente eso casa con la idea naturalista que nosotros teníamos y rápidamente aparece un grupo ecológico en la Facultad de Medicina, un ecotaller que llamábamos nosotros. Después entonces nosotros desde esa mirada de ecologistas y de médicos empezamos a interesarnos por los campesinos. Entonces nuestra llegada al páramo ocurrió en una época en que la población del páramo era muy numerosa, dedicada a 3 actividades. En esa época quemaban carbón, a la quema de carbón y al cultivo de papa y a la ganadería. Entonces un campesino de esos llegó y alinderó para él 200 cuadras de páramo. Y esas 200 cuadras de páramo que estaban en planicies o en valles ondulados, las mantenía en un pastoreo semi-intensivo. O sea que en las 200 puede tener 20, 30 reses. O sea que estamos hablando de una res por cada 5 hectáreas de terreno. Lo que no se puede hablar de un pastoreo intensivo, ¿cierto? Que en esa época pues había mucho ganado, más que hoy en día. Hoy en día no se ven sino, digámoslo así, 4 chuchas. Y la ganadería la dividían entre la ganadería de subsistencia, que era bajar los quesos a vender a Pereira, quesos prensados, y la ganadería que llamamos nosotros como de capitalización, que es vender 4, 5, 6 novillos gordos al año. En esa época, pues pongámoslos a precios de hoy, 1,5 millones, está arremándose a 10 millones que le permite tener sus animales, ¿cierto? Y cosecha 4 o 5 reses por año, ¿cierto? Que le da un soporte, ¿cierto? Y tiene más o menos al año una cuadra en papa, pero hace un ciclo de rotación a 10 años. O sea, cultiva la papa 2 veces y luego deja esa papa en barbecho, en potrero y luego en barbecho, hasta que a los 10 años vuelve otra vez a cultivar en el mismo lugar, ¿cierto? Eso le da una rotación grandotota, o sea que tiene que tener, para tener una cuadra anual sembrada en papa, tiene que tener por lo menos 10 cuadras susceptibles de estar en el cultivo, ¿cierto? O sea que un camino medio tenía 2 o 3 cuadras en papa. Entonces podemos decir que intervenía en una zona de 30 cuadras en su finca para el cultivo de la papa, ¿cierto? Entonces vivían de la papa y del ganado, ¿cierto? Esto había mucha casita, porque esto era una cantidad de parceleros, porque yo conocí esto aquí, donde habían 62 familias. No hay ni la tercera parte del cultivo. Yo cuando tenía 15 o 20 años, aquí se llegó una época en la que en el Cedral nos reunimos 80 mulas en un solo día. O fueron 80 cargas de papa. Y ahora vemos 12 propietarios y trabajamos 5 o 6 carguitas de papa. Aquí dice que Aguas y Aguas y el ministerio. Ellos dicen y nos han dicho a toda hora que necesitan esta tierra para reserva, porque como este es el río Tun, que baña Pereira y pues que hay mucha gente que toma la Florida, es de esta agua del río Tun. Entonces ellos dicen que no, que de todas maneras aquí no debe de asistir ni ganado ni cultivos, que porque se le hace mucha contaminación. Pero pues yo siempre les he discutido, bueno, y cuando habíamos 62 familias, ¿qué pasaba? Y el río, pues yo lo conozco el mismo, porque este río nunca ha dejado, ha sido menos, no. El río es permanente lo mismo. Sí, como es un área protegida, entonces pues lo regula otro tipo de lógica. En este caso, el ideal es que las áreas protegidas se conserven en sus condiciones in situ. Entonces, es garantizar que esos ecosistemas que hay allí no se sigan deteriorando. Ese es el gran interés de parques nacionales naturales. Los territorios que se llaman territorios de conservación
que digamos es una concepción burguesa, liberal, que es una condición que dice, hagamos lo que nos dé la gana desde el punto de vista de las rentas del capital en los valles. Tirémonos estas zonas, acabemos con los humedales del Valle del Cauca, ¿cierto? Acabemos con los valles interandinos, con las laderas menos pendientes y conservemos esa partecita. Ese espacio que se quiere conservar en medio de un modelo de desarrollo rapaz y destructor, ese pedacito que se quiere conservar en los páramos con una mirada estratégica correcta, no puede funcionar sin gente. Yo no veo que nosotros estemos haciendo nada mal. Es que por más que le busque, yo no le veo. Porque no, nosotros no hacemos algo como usted ve, ordeñar las vacas, encerrar, sacar el quesito. No estamos maltratando nada, no estamos yendo a donde no se debe de hacer. Pues ellos desde su concepción y pues como siempre han estado, o muchos de ellos siempre han estado pues en este terreno, hay un arraigo a ese lugar. Me imagino que desde su concepción consideran que no están haciendo un daño grave ni están impactando. Tenemos, por ejemplo, el tema de ganadería, que es un impacto fuertísimo en la cobertura vegetal, genera compactación de suelos y asimismo la erosión de muchos de estos suelos. Están haciendo mayor actividad pecuaria. Sabemos que hay más presencia de ganado en algunos de estos predios. De pronto los humedales, que el ganado se mete a los humedales, puede que eso sí sea malo, porque el humedal es una esponja de retención de agua, pero nosotros evitamos de que el ganado entre a los humedales, porque no nos conviene por ningún motivo. Nosotros tenemos de que cuidar. Lo uno retiene las aguas y lo otro es un perjuicio para nosotros, porque el ganado se nos mete a los humedales, el ganado no puede salir. Ahí se nos pierde la res. Ahí perdemos el trabajo de 6 meses o 1 año. Pero algunos, no digo que todas las familias, algunas de las ocupantes de este sector sí están generando serios impactos, están aumentando su frontera agrícola. En la papa sí es mentira, porque yo aquí, cuando estuve en vida de mi papá y mi mamá, yo manejé aquí 20 cargas de sembradura y ahora en el momento no hay 10 cargas. También tenemos pues el tema de los recursos como flora y fauna, porque están siendo aprovechados, entonces la tala de algunos árboles, de los pocos que hay en ese ecosistema para usos domésticos, eso en algún momento pues generará la pérdida de esa diversidad que hay allí. En la madera, los palitos que tenemos en las fincas, siempre los cuidamos. De pronto hay un palo que ya está, como el cuento, viejo, ese sí se aprovecha. Pero que digamos que vamos a tumbar cuanto palito, no, lo uno. Y en las instituciones, o sea, en lo que es oficial, no. De pronto un palo que haya por ahí. Por ejemplo, como el cereal para arriba. Madera que se ha caído y dura 4 y 5 años. Pero que no se puede traer un palo de esos. Pero me parece que eso sí se puede hacer. Entonces realmente algunas de estas familias sí están impactando seriamente y tienen un interés más de lucro que de subsistencia. Entonces ahí es donde no es compatible, ¿no? Porque hay un interés de conservar, pero entonces sabemos que hay unas necesidades de las familias por sostenerse, pero también está el caso de otros que lo que quieren es usufructuar y generar un lucro por el uso de esos predios. El problema del conflicto ambiental en la zona del páramo, de la laguna del Otún, del Parque Los Nevados, es que es un conflicto ambiental complejo y se quiere muchas veces minimizar en 2 terrenos, o que son los campesinos o que son los turistas, ¿cierto? Pero en realidad es un conflicto ambiental complejo, ¿cierto? Por ejemplo, tiene un conflicto
que se expresa desde lo natural con la misma trucha. Eso se oculta muchas veces, pero uno de los grandes problemas ambientales del Parque de los Nevados es la trucha. Porque la trucha, que es un carnívoro introducido en la década del 30 por el ejército colombiano en los páramos nuestros, para tener un pescado que pudiera vivir en esas aguas frías, porque la trucha no es de acá. La trucha acabó con todos los animalitos que habían en las lagunas nuestras. Y eso llevó a que los vegetales de las lagunas se dispare su crecimiento porque no tienen control y los lagos se van llenando. Entonces la laguna ha sufrido un llenado, una colmatación que le iba a ocurrir en 300 o 400 años y le ha ocurrido en 30 años. O sea, se ha ido colmatando. Entonces la capacidad de retención de agua que tienen los cuerpos de agua nuestros de arriba es menor, ¿cierto? Y eso es grave para nosotros porque al menos eso es un embalse de reserva de agua para toda la región. El otro conflicto ambiental es la presión de los turismeros. Pero yo digo una cosa, el turismo, ¿no dicen que cuidan, que están cuidando esto? Si el turismo, en vez de beneficiarnos a nosotros y esas cosas, vienen a perjudicarnos. ¿Por qué? Porque son los que contaminan. Aquí ha subido turismo indiscriminado. No hay control de parques, no hay control de aguas y aguas, no hay control de la Cárdener. Dicen que debe meter la mano la alcaldía y la gobernación, estoy de acuerdo. Debían de haber una vigilancia. No, el turismo sí inclusive a nosotros nos ha servido mucho. Y es una cosa que sirve, en realidad sí sirve. Y como le digo, ahora tiempos no existía turismo, ahora último sí. Como nosotros siempre somos los que más movemos gente, siempre les recomendamos mucho a los turistas. Pero el que se viene así sin contratar a nadie, sino que me voy para... Ese sí viene a dejar basuras, a dañar pues los árboles, porque ese sí daña un palo para hacer de comer, esté verde, esté chiquito, esté grande, ¿no? ¿Qué creo yo que sería el esquema o el modelo de desarrollo que permitiría garantizar que los campesinos pudieran estar en el páramo y que el páramo pudiera ser conservado, ¿cierto? Pues académicamente eso ya está inventado. Primero, poder hacer un turismo social de alta montaña en el páramo, operado y manejado y a beneficio de los campesinos, ¿cierto? Entonces, todo lo que usted, el turista llega y deja regado en ese camino son desarrollos endógenos para el campesino, ¿cierto? Pero para eso se requiere pues una organización, una asociación comunitaria fortalecida y oficial, o sea, formal. Entonces sabemos que todo ese proceso implica un tiempo, una capacitación y también la adecuación de las infraestructuras para que reciban de manera más adecuada a los turistas. Y pues evidentemente las 14 familias no podrían depender del turismo. Sabemos que eso es una actividad que se surte pues por periodos, por temporadas, entonces ellos no podrían derivar 100% su sustento de una actividad turística. ¿Y qué hace el campesino en los periodos, en semana y cuando no hay turistas? Pues vigila el parque. Entonces necesitamos como pensar muy bien esa estrategia y si se llega el momento en que se pueda desarrollar, Parques Nacionales podría fortalecerla orientada bajo el tema del turismo comunitario. ¿Por qué hay tanto interés? Yo sí creo por qué. Le voy a decir y me da tristeza y eso sí me da como ganas de llorar. Aquí nunca se agota el agua. En verano, en invierno, las aguas son las mismas. Ellos ya lo saben. Entonces, para mí que ellos, la mira de esto es el agua. La economía verde, desde los acuerdos de Río de Janeiro y las negociaciones posteriores de la cumbre de Río de Janeiro del año 92, hablaron del cambio de deuda por naturaleza. Y ese cambio de deuda por naturaleza empezó de una manera muy sencilla. Y es, un banco tiene una deuda, una plata que le prestó a una entidad, digamos, le prestó a Empresas Públicas de Pereira una plata, $1 millón. Y Empresas Públicas nada que paga, y ni siquiera paga los intereses de ese $1 millón, ¿cierto? Entonces, el banco le dice a Empresas Públicas, vea, yo le voy a cambiar la deuda por naturaleza. Entonces usted, en lugar de pagarme los intereses de ese $1 millón,
anuales. Con esa plata los intereses usted va a montar una fundación ecológica, va a apoyar trabajos en la cuenca del río Tun y todo, ¿cierto? Y hacemos de cuenta que usted está pagando esa plata la hago yo entrar a caja y la saco como inversión en el manejo de la cuenca, ¿cierto? Así empezó la idea y era muy bonita. Entonces, a los 3 años, ese banco va y le ofrece al otro banco esa deuda de empresas públicas, pero le muestra que la empresa pública está pagando puntualmente los intereses. Entonces, una deuda que se vendía por el 30 o el 40%, ahorita vende por el 70 o el 80% porque es una deuda que se está moviendo, ¿cierto? Ese era el mecato del cambio de deuda por naturaleza, ¿cierto? El negocio, porque como todo en Colombia, Colombia es un país rico en todo y todo ya es casi de otros países. Esa es la sospecha que nosotros tenemos, que muchas veces Aguas y Aguas ha ofrecido ante el Banco Interamericano de Desarrollo la venta de la cuenca del río Tun por la línea de los empréstitos, de que nos preste el mundo de plata que después no vamos a poder pagar, ¿cierto? Pero que se cubre de esa manera, ¿cierto? Entonces todos esos bosques que hay antes del páramo, el bosque pluvial y el bosque montano alto que hay, serían los sumidores de carbono que valdrían los millones de dólares que usted se imagine, ¿cierto? Porque están muy bien conservados, ¿cierto? Esa es la otra política que se tiene. Entonces, una multinacional que requiere un sumidero de carbono podría pagarle a Aguas y Aguas un dinero altísimo por conservar esa zona, pero sin gente. No sé qué voy a hacer, el bolsillo está pelado y plata yo le debo al compadre tan aislado. Será pedir limosna para pagar la cuenta y así poder librarme de ir a la 40. Esto ya lo midieron hace unos 4 meses, todo. Con el fin que es que de comprar, pero no se sabe si ellos paguen un precio justo lo que puede valer esta tierra. Que esta tierra es inigualable, pues, que hay otra tierra como esta de fértil. Cuando se tengan pues la claridad jurídico-predial, podrá pensarse en comprar algunos de estos predios. En otros casos no se puede aplicar esta figura, entonces se tendrá que pensar en la relocalización. Pero aquí se le dijo a esa gente pues, que para una por ejemplo, los Machetes, que es la familia más grande aquí habemos por ahí unos 7 que son los sobrinos míos, y tienen todos familia, entonces una finca para 7 familias tiene que ser muy regular y muy buena, ¿cierto? Para tener y sobrevivir con lo que vivimos aquí. Dentro de pocos años el conflicto va a ser al contrario, va a ser por la falta de campesinos, porque como los han ido sacando, cuando nos demos cuenta de la importancia de los campesinos, el problema va a ser cómo volver a llevar campesinos a la zona para poderla proteger, para poderla conservar.